Ya. Ya, entonces, continúo. Se está, se está grabando la clase para las personas que tengan algún hijo. Entonces, como les decía, existen una serie de programas que todos los colegios tienen que tener, por así decirle, les gusta o no. Que obviamente algunos colegios van a escribir en el papel cosas que en verdad después no van a realizar, pero eso implica justificar, hacer pruebas, una serie de temas más administrativos. Pero, por ejemplo, todo colegio tiene que tener un plan de sexualidad, género y autoestima. Todo colegio tiene que propender a la participación de las personas. Todo colegio tiene que propender a la inclusión de los estudiantes. De hecho, por así decirlo, un colegio lo valora muy mal o baja su puntaje CINCE si su índice de repitencia o de expulsión de estudiantes supera cierto porcentaje. Por lo cual, por así decirlo, por ley se ha empezado a asegurar que los colegios cambien esa visión excluyente, ideológicamente, que se basa en la idea si tú no funcionas, te vas a otro lado, que normalmente era un colegio municipal, que aparte tenía una serie de carencias a nivel económico, de administración, y que cualquier chiquillo, que hay ciertos colegios municipales que lamentablemente terminan yéndose todos los chiquillos que son rechazados por el resto del sistema. Esa lógica se ha intentado asegurar que vaya cambiando y entre los últimos 4 o 5 años. Eso ha sido hecho porque se lo obliga, por así decirlo, a los colegios a rendir el dinero que gastan con una lógica inclusiva, con una lógica más psicosocial, preocupándose más de forma más global del estudiante, y por ese motivo nuestro rol, o el rol que ustedes van a tener a futuro, va a ser distinto de solo hacer psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico, de hecho, ahora no se valora mucho. De hecho, normalmente por así decirlo, se terceriza. Si un niño está teniendo muchos problemas y dentro del colegio se ha intentado hacer todo lo posible y no funciona, normalmente se le pide que lleve a esa familia, a su hijo, a un psicólogo clínico. Pero el psicodiagnóstico ya no se está haciendo dentro del colegio. O cada vez está más en retroceso porque algunos colegios lo siguen haciendo. De hecho, probablemente su rol sea mucho más cercano al que me ha tocado asumir a mí. Por ejemplo, la detección de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. ¿Y qué pasos se siguen a partir de eso? Y cómo ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, en el plan de autoestima, sexualidad y género, que es obligatorio en todos los colegios, desarrollar, por así decirlo, un proceso de, no quiero decir concientización porque no es concientización, pero de problematización, de visibilización de esta problemática, para posteriormente facilitar los procesos de denuncia y de protección de esos niños. Entonces, si nos damos cuenta, el programa estaba pensado en un ámbito y en la realidad nuestra labor empieza a cambiar y empieza a hacerse más difícil, e implica que nosotros vamos a tener que también, dentro de la clase, ir hablando de otros temas o irlos modificando. Y después viene una discusión en la última subunidad que va a ser bastante interesante, porque dice, reconoce las condiciones macrosociales que explican las problemáticas educativas, especiales las necesidades educativas especiales. Porque aquí es un tema de discusión y de aplicación bien complejo, y que va a ser, y que espero que sea un proceso en que podamos discutir y mostrar distintas opiniones. A ver, chat.
Se me escucha muy cortado. La internet me dice que tiene las 5 rayitas. Ya, a ver. ¿Se me escucha un poco mejor o sigue igual de cortado? Mejor. Perfecto. Si se me vuelve a escuchar cortado, me avisan y intento hacer un arreglo para que se me pueda entender mejor. La ventaja es que el Zoom igual graba, entonces la grabación de la clase se escucha bien, ya lo he comprobado, que a veces se ha cortado, yo he desaparecido 5 minutos, pero la grabación de la clase de esos 5 minutos en que desaparecí no sigue grabando de la misma manera. Ya. Quedamos en la última subunidad del programa, que dice reconoce las condiciones macrosociales que explican las problemáticas educativas, especialmente las necesidades educativas especiales, y acá se va a ver una discusión súper interesante, porque la experiencia, por lo menos de las escuelas que lo hacen relativamente bien, es que las necesidades educativas especiales no son, por así decirlo, un elemento que afecte fuertemente a los estudiantes, no es el elemento principal relacionado con el fracaso escolar, sino que tiene que ver con el contexto psicosocial en que se desenvuelve ese niño. Para ponerlo en palabras más simples, yo trabajo en un colegio que relativamente lo hace bien. Lo venía haciendo bien antes que yo llegara, no tiene nada que ver con mi participación en el colegio, lo hacía bien antes que yo llegara. Y en ese colegio trabajan muy bien, por ejemplo, con los niños que tienen autismo. Recuerdo perfectamente niños que llegaron en primero básico, que no podían ir a recreo, se tapaban los oídos, tenían conducta clásica del espectro autista, y que en la actualidad juegan en el patio con sus compañeros sin ningún problema. El colegio trabaja muy bien con los niños con autismo, pero el colegio tiene muchos problemas con los niños que llegan con diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad. Pero no son todos los niños que tienen déficit atencional con hiperactividad, son algunos. Y normalmente los que sí tienen muchas problemáticas tienen relación con problemas familiares, desestructura familiar, dificultades, dependiendo de la teoría que nosotros usemos en psicología. Si usamos una teoría desde la estructura familiar, vamos a decir que tienen normas difusas, que hay muchas figuras, aparece que hay muchas figuras de que no está claro la jerarquía de la familia. Si usamos un modelo más, por así decirlo, psicosocial, son familias con problemas monetarios que además la mayor parte de sus miembros familiares han generado elementos contraculturales, o sea que la mayor parte de los miembros de la familia participan en actos delictivos. O que tiende a ser con familias en que, por ejemplo, una mamá separada va a vivir con
su hijo donde los padres intervienen en el proceso de crianza, y ese choque de distintos estilos de crianza provoca que el niño tenga más problemas. Esa es una visión. Hay otra visión que plantea que la necesidad educativa especiales solo ha sido un negocio para justificar el etiquetado de los chiquillos dentro del establecimiento y así darle trabajo a una serie de profesionales, lo cual es verdad. Dentro de un colegio hay psicólogos, terapeutas ocupacionales, hay educadoras diferenciales, psicopedagogas, asistentes de la educación, fonoaudiólogas, que es una serie, asistentes sociales o trabajadoras sociales, dependiendo de la universidad a la que hayan salido, que es otra visión en relación a las necesidades educativas especiales. Y en tercer lugar, hay una visión del enfoque de derecho en relación a las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, hay un niño que yo le tomo el WIS 5 y sale con rango de inteligencia limítrofe. ¿Cómo manejo esa información? ¿Cómo evito el etiquetado de ese niño? Le informo a todos los profesores. Cuando estudios desde los años 60, con el efecto Pigmalión en adelante, plantean que la expectativa del docente es mucho más relevante para el rendimiento de un niño que las propias capacidades intelectuales de ese niño. Eso lo descubrió un psicólogo cognitivo, no un psicólogo desde la resistencia o no desde teoría. Un psicólogo cognitivo hace un experimento y descubre que la expectativa de un docente frente a un niño es mucho más relevante que las propias capacidades de ese niño para su proceso de aprendizaje. ¿Qué hago con la información de un diagnóstico? Sea psicológico, sea fonoaudiológico, sea neurológico, psiquiátrico. ¿Qué pasa con los chiquillos que a lo mejor no tienen una necesidad educativa especial definida por ley? Porque en Chile los diagnósticos que definen necesidades educativas especiales están dados por un decreto de ley, pero es un chico o una niña que tiene problemas alimenticios o que empieza a generarse autolesiones o ideación suicida. En el colegio también un tema que se da harto son sobre todo en las mujeres cuando empiezan a cuestionar su identidad de género y empiezan a cambiar esa identidad de género. ¿Es una necesidad educativa especial o no? Porque la ley dice que no, pero ese niño necesita, no sé si apoyo especial, probablemente no necesite que un psicólogo esté detrás de ella, pero sí, o de él, pero sí necesita que el colegio no lo discrimine como una institución que reproduce la normalidad ideológicamente dada por la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, la idea de necesidad educativa especial tiene tres enfoques, por lo menos, bastante diferentes. Entonces, cuando lleguemos a esa subunidad, espero que la discusión sea bastante interesante entre nosotros, porque además lo que voy a intentar exigirle es un posicionamiento, me refiero a exigirle desde las evaluaciones, un posicionamiento ético frente a esos elementos. Porque al final, más allá de que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo les pueda decir, la idea es que estas distintas visiones ustedes logren retroalimentarlas, porque al final va a definir el trabajo que ustedes hagan a futuro con los estudiantes. Esto con el programa. Dudas, consultas, por chat o por video, como ustedes prefieran. ¿Alguna pregunta, consulta, chiquillos? Ya, Catalina me dice ninguna duda. Ya, vamos
algo más prosaico, las evaluaciones. Esto es un poco más, por así decirlo, sencillo. Lo hablamos con el profesor Álvaro. Cada sección de este ramo va a tener sus propias evaluaciones. Por tanto, las evaluaciones las tengo que definir con ustedes. Y de hecho, voy a dejar el micrófono o el chat abierto para lo que ustedes prefieran. Yo sé que como mínimo, ya esta es como ley de la universidad, tiene que haber 3 notas coeficiente 2. Pero ustedes, como estudiantes, ¿prefieren que se les evalúe semana a semana con trabajos más pequeños o prefieren pruebas más grandes? Está difícil la pregunta. ¿O necesitan tiempo para ponerse de acuerdo, ustedes como sección? Yo creo. Si es posible ponerse de acuerdo en este tema. Sí. Podría ser una mixtura, me dice Luciano. O sea, por lo que entiendo, Luciano, tú prefieres trabajar semana a semana, pero aparte tener una prueba grande o un par de evaluaciones más grandes. Yo lo pregunto más que nada porque ustedes son los que mejor saben gestionar su tiempo. O parto de esa suposición. Hola, profesor. Hola, Valentina. Tengo dos dudas. ¿Sí? La primera es cómo sería evaluación clase a clase, porque tenemos una clase sincrónica semana por medio ¿Sí? y yo considero igual que es un poco difícil porque debido al contexto en el que estamos, no sabemos si todos los compañeros se van a poder conectar o no semana a semana. Y la otra es si van a ser 3 evaluaciones como tal o 2 evaluaciones y el promedio de la tercera. Ya, a ver. Como dije, cada sección lo define. Lo que tenía yo pensado es que, por lo mismo, como nos vamos a ver cada 15 días, hacerle una gran prueba después de 4 o 5 clases, en que por un lado van a ver en video a Álvaro o a mí, y a la otra vamos a poder hablar sobre ese video y sobre el texto, hacía que a lo mejor hacer una evaluación no fuera justo para todos por lo mismo, porque están teniendo bastantes problemas en la conexión a Internet, por lo menos la conexión estable a Internet. Entonces, en mi caso, se me había ocurrido, como se le está dando un texto obligatorio de lectura por semana, que se le hiciera unas 3 preguntas, 3 a 5 preguntas por texto, más que extracción de información, porque suponemos que eso ustedes ya lo manejan, de aplicación y de reflexión en relación al tema. Y cuando me refiero a toda la semana, en verdad no sería toda la semana, sería cada 15 días. Y que la suma de las notas, por ejemplo, de todas las clases de la primera unidad fuera la nota número 1, la suma de todas las notas de la segunda unidad, de todos los textos de esa segunda unidad sería la nota número 2 y de la tercera unidad sería la nota número 3. Y más que trabajos semanales serían quincenales. Sí, estoy viendo las preguntas.
Esa era como la idea que tenía yo en un primer momento, pero no sé si están las condiciones para hacer eso de todos ustedes. O sería más fácil, por ejemplo, después que terminemos todas las clases de la primera unidad, hacer un trabajo de 2 horas o 3 horas en videoconferencia y el resultado de ese trabajo sea una nota. No entiendo tu pregunta, Micaela, y daría el día para hacerla. A ver, Valentina, ¿los mini controles serían dentro del horario de clase? Más que dentro del horario de clase, como semana a semana le estamos dando, o sea, perdón, cada 15 días le estamos dando un texto de lectura obligatoria, ustedes podrían elegir cuándo leerlo y cuándo responden esa minuta, lo que sí habría una fecha máxima de entrega. Y en relación, si hiciéramos, por ejemplo, una prueba grande en una de las clases sincrónicas, me planteas que se podría enviar durante todo el día o solo durante la clase. Como estamos recién viendo el tema de las evaluaciones, tengo que adaptar la evaluación para ver el tiempo real en que se espera realizarse. Entonces, si fuera un trabajo grande de aplicación, probablemente sería todo el día. Si fuera un trabajo más específico sobre un tema que estemos trabajando en clase, sería durante el horario de clase. Ahí eso es algo a definir a futuro. Depende de la unidad también. Por ejemplo, esta unidad en particular, como es más de revisión histórica y de antecedentes, da para un tipo de evaluación distinto que una de aplicación. Por ejemplo, el de necesidad educativa especiales da mucho más para una discusión ética desde un posicionamiento. En cambio, esta es mucho más de elementos más específicos de cómo se ha entendido el rol del psicólogo dentro de los establecimientos educacionales. Entiendo, Matías, tu preocupación. Me parece que es bastante adecuado tu comentario, ¿verdad? Si están teniendo problemas de conexión y darlo solo al horario de clases, podría ser que algunos compañeros no lograran responder o cumplir con las expectativas de la evaluación, no por que no estudiaron, no aprendieron, o no lograron desarrollar las ideas que se estaba buscando, sino porque no tienen posibilidad de conexión a Internet. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieren ponerse de acuerdo ahora? ¿Les puedo dar un par de días para que se pongan de acuerdo como sección? Quizás la primera unidad podríamos empezar con estos controles cada 2 semanas. ¿Ya? Y si funciona, podríamos seguir así, si no, podríamos plantear otra alternativa para las otras 2 unidades. Me parece, si la mayoría está de acuerdo, que esta primera unidad, o unidad como dice el programa, hagamos los controles quincenales y parece que tuvo mucho apoyo tu idea, Kika. ¿Ya? Entonces por esta
por esta unidad vamos a hacer controles quincenales, no semanales, por si acaso, porque los vamos a estar mandando cada 15 días. Entonces yo me comprometo para mañana le envié el calendario, ¿lo vieron? El calendario que me mandó el profesor Álvaro. Si no, se los comparto en la pantalla. Mejor, profe, para salir de las dudas. En todo caso serían 3 por esta unidad. Serían en relación al texto de la profesora Baltar, después el texto del profesor Blanco y después el texto de Gutiérrez Castro. Gutiérrez Castro. Serían 3 evaluaciones. Entonces, por ejemplo, para este texto, yo les voy a mandar, me comprometo mañana a mandarle, a más tardar mañana, a mandarle una rúbrica, las preguntas y una rúbrica de evaluación, para que ustedes también tengan claro qué se les pregunta y qué quiero, o más que qué quiero, cómo voy a evaluar la respuesta. Me parece justo también para ustedes. Por esta ocasión, sería después de la clase sincrónica, desde la próxima evaluación, se va a dar, yo mandaría la rúbrica apenas el profesor Álvaro libere el video. Como les dije, la primera unidad al principio, Álvaro va a grabar los 3 primeros videos. Después que libere el video, porque él también en ese momento, él en su clase habla de distintos conceptos, pero basado en el texto que le hacemos leer. Entonces, en ese sentido, después de la clase grabada sincrónica, yo detrásito el día jueves le enviaría, de la próxima semana, le enviaría la pauta para trabajar, para que los trabajos se entreguen antes de la clase presencial, o sincrónica, como le llaman ustedes la UFRA. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Exactamente, tendrían una semana para entregarlo. Perfecto. Ya, entonces, vimos el programa, por lo menos quedamos claros con las evaluaciones de la primera unidad y después, probablemente después de la clase presencial, nosotros haríamos una evaluación de si la experiencia estuvo bien, mal, si prefieren cambiar la forma de evaluación para la segunda y tercera unidad. Entonces veamos ahora el calendario. Recuerden que estas fechas son del día martes, porque el martes hace clase el profesor Álvaro, pero nosotros hacemos el jueves, pero vamos a usar el mismo calendario. Serían 3 clases de la primera unidad. Historia y sentido de la evaluación y el diagnóstico psicológico en el contexto educativo, inclusión e integración escolar, que esta es una discusión gigantesca, que va a ser, probablemente sea bastante interesante cuando estamos entendiendo inclusión o integración, no solo desde los conceptos, sino también desde la práctica. Cultura infantil y juvenil y la convivencia escolar. Y después vendríamos la segunda unidad, que serían 2 clases, y la tercera, que lamentablemente sería una.
entendiendo o suponiendo que el cierre del semestre va a ser el 14 de julio, suponiendo que no haya ninguna movilización, paro y se mantenga el calendario escolar como sigue. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Sí, porque como si ustedes ven en el calendario, como vamos, por así decirlo, a tener menos clases para la segunda y la tercera unidad, van a haber más textos de lectura obligatoria. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Ya. Revisamos el programa, definimos las evaluaciones y vimos el tema del calendario. Y entonces, el cuarto elemento que tenemos que trabajar hoy día es el texto. Me decían, espero que todos lo hayan podido leer para hacer una clase en relación al texto y no a lo que supuestamente tuvieron, lo que no han leído. ¿Todos leyeron el texto? O por lo menos la mayor parte de ustedes. Ah, ya, habían leído el texto con anterioridad. Perfecto. ¿Qué les pareció el texto en sí? Porque lo pregunto porque, como les dije, yo quiero ser hoy día abogado del diablo y criticar el texto. Pero a lo mejor ustedes también tienen críticas propias. Entonces, en ese sentido, me pondría a defender el texto. ¿Le hace sentido lo que dice la profesora Baltar? María Julia Baltar. Monse Flores dice que hay así. Si es posible que por audio nos pudieses decir por qué, o si eres muy rápida para el chat. Ya, a ver, parece que las videoconferencias nos ayudan mucho a la participación constante de los estudiantes, así que yo creo que es una crítica completa. Ya entonces me voy a poder poner en el rol del que critica el texto. Díganme ustedes, y puede que sea pregunta dentro de la minuta que les voy a enviar para este texto.
entendiendo que al parecer a la mayoría de ustedes le hace sentido el texto, ¿cómo le explican a un profesor que un niño que tiene conductas disruptivas, que es la forma elegante de decir que se para en la mesa, le pega a los compañeros, no se mantiene en silencio, es reaccionario frente a las normas de clase, está haciendo un proceso de resistencia sobre el proceso reproductivo del sistema capitalista que vivimos en Chile? ¿Cómo convencerían a un profesor de eso? Porque recuerden que ustedes, si trabajan en un colegio, probablemente su mayor público o más que trabajar con los niños, con la familia, su trabajo es de concientización o de problematización o de sensibilización o el verbo que ustedes quieran utilizar con los profesores. Eso me recuerda al texto en la parte donde dice que hay que educar de acuerdo a las particularidades del alumno, ¿Mm? del estudiante, del niño o niña. ¿Ya? Siento que lo que... Muchas gracias, Catalina, por hablar. Monse me plantea que lo que dice la profesora María Julia Baltar es una forma de entender las cosas de la escuela, no así explicarlas en un paradigma que entrega márgenes de accionar. Sí, también apoyo esa idea. Perfecto. El tema es, y a eso se refiere en el ámbito dialéctico, es que no existe la teoría y la práctica como entes separados. O sea, cuando nosotros hablamos de dialéctica, si yo planteo una opción y utilizo autores críticos, o me paro desde metodología o desde una teoría desde la resistencia, mi accionar tiene que ser coherente con eso, en una retroalimentación constante. El tema es que no todos los profesores tienen que estar de acuerdo con eso. De hecho, probablemente cuando ustedes trabajen en un colegio se van a encontrar con múltiples miradas. Tampoco es que todos los profesores sean Skinner o Watson y crean que la única forma de trabajar con los estudiantes es desde el condicionamiento. Ujú. Van a encontrar profesores que, para utilizar paradigmas más psicológicos, profesores que se plantean desde el humanismo, profesores que se plantean desde el psicoanálisis, profesores que se plantean desde el constructivismo, el cognoscitivismo, el construccionismo social. Entonces, de distintos paradigmas. Y no todos van a adherir a lo que dice la profesora. Le digo profesora porque ella es profesora de la Universidad Católica acá. De hecho, si no me equivoco, fue profesora tanto de su actual profesora Claudia Carrasco como el profesor Álvaro Ayala. A ver, Monse. Ya, perfecto. El accionar del psicólogo es de resistencia bajo esta mirada, por lo que inevitablemente genera incomodidad. La clave es un balance desde donde se resiste y no se pasa a llevar la realidad a aquellos profesores. Voy a plantear, como dije hoy día, voy a ser abogado del diablo, creo que es solo para un ejercicio de reflexión. De hecho, estoy de acuerdo en varias de las cosas que dice la profesora, no al revés. Ya, es difícil, sobre todo si el profe se pone en el rol de experto, un rol que no es el problema.
sino los niños tienen problemas, que el problema viene de los padres y los cuidadores, no consideran un contexto más amplio, además de que entre la psicología y la docencia desde un comienzo han tenido conflicto de paradigmas. Ya me sorprende lo completa de sus respuestas, chiquillos. Se agradece. Gracias, Matías. Gracias, Monse. Voy a dar 3 argumentos, que ojo, son los que yo he recibido también, por eso me es más fácil plantearlo. En contrario a lo que dicen ustedes, más allá de que su argumentación ha estado bastante buena, se agradece. Por una parte, está el viejo y querido argumento economicista de a nadie lo van a contratar para que se sienta a decir todo lo mal que lo hace el resto. Por tanto, ¿cómo trabajo en un colegio diciendo o viendo los procesos de resistencia, los procesos subyacentes que están dentro de la ideología de un colegio, en que yo no quiero que los chiquillos de un colegio, yo trabajo en un colegio que tiene gratuidad, que un colegio que tiene gratuidad sea mano de obra barata para el futuro, sin incomodar a ese sistema educativo, sin incomodar a los docentes. Eso es bastante difícil. De hecho, voy a dar el argumento de, por otro lado, el argumento del viejo comunitario. No le podéis caer bien a todo el mundo. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. De hecho, qué sé yo, el emblema de los psicólogos comunitarios, Ignacio Martín Baró, murió de un balazo y lo mataron por decir lo que decía. En ese sentido, es muy difícil tener una visión ética de la realidad, que es un tema muy importante para la psicología comunitaria, una visión ética de la realidad, y no posicionarse. O sea, yo digo todo esto está mal, pero no me posiciono para no incomodar a nadie, que es la gran crítica que le hace la psicología comunitaria a los modelos más posmodernos, constructivistas, construccionistas sociales. O sea, tú ves el sufrimiento de otro, pero como no tienes pretensión de verdad, no puedes decir que quieres acabar con eso. Y al no querer acabar con eso, lo sigues permitiendo, porque todo es válido. Esos son los argumentos, por ejemplo, desde el economicismo y desde la visión más comunitaria a lo que dice la profesora. Y en relación a los conflictos que hay entre psicólogo y docencia, este es un viejo tema desde el análisis desde el poder. O sea, básicamente, y uno de los reclamos que nos hacen casi todo el resto de los profesionales de las ciencias sociales, es básicamente que hay un psicólogo en todos los programas. Porque hay psicólogos en educación, porque hay psicólogos en violencia intrafamiliar, porque hay psicólogos en Sename, porque hay psicólogos hasta en el FOSIS. Si ustedes hacen un análisis histórico, probablemente el profesional de las ciencias sociales que tenía más poder, por así decirlo, en las políticas públicas ante los psicólogos era la trabajadora social, que en ese tiempo era la asistente social. Y los psicólogos nos apropiamos de muchas de sus habilidades, le dimos un contexto teórico más amplio, y por así decirlo tenemos un rol preponderante en las políticas públicas. Y como dice Matías, desde el comienzo había un conflicto porque los profesores sienten que, porque un psicólogo que no trabaja con los grupos en clases le puede venir a decir cómo hacer la clase de mejor manera, cómo aceptar al diferente, si él no tiene a 5 chiquillos que tienen diagnóstico de déficit atencional parado en su cabeza, interrumpiendo una clase donde hay 40 alumnos en una sala toda la semana. Porque hay que hacer 3, 4 clases seguidas en distintos cursos, con distintas planificaciones, con todas las carencias que tienen los profesores en su preparación para hacer eso.
Perfecto, Monse. Me parece muy bueno tu argumento. De hecho, ese es un consejo básico que se le da a casi todas las personas que empiezan a trabajar en educación, que no apunten con el dedo a otros profesionales, sino fijarse en los estudiantes. Ahora volvemos a lo que dice el texto. El texto plantea, a ver, este es un análisis histórico un poco más complejo, que ha causado hartas, que es probablemente el lugar donde más dificultades tiene la educación y que ha sido el cambio de paradigma hacia preocuparnos de los niños. Hay que entender que la educación siempre fue excluyente. O sea, desde que se inventa el proceso educativo, históricamente el chiquillo que no le daba o que no podía adaptarse a los criterios que la escuela quería, era desechado. La educación no era para todos, no tenía ningún sentido que fuera para todos, porque para nuestro sistema económico, para nuestra construcción de realidad, no era relevante que todos los niños se educaran. En Chile, probablemente una de las políticas más exitosas, si no la más exitosa de todos los gobiernos de la concertación, o sea, me refiero a Elwin, Frei y Lagos, es la ampliación del sistema educativo. O sea, en Chile no había cobertura del 100% para los estudiantes, ni de cerca. La concertación se concentró en ampliar esa cobertura. Ese fue el elemento principal. Ellos ampliaron la cobertura al máximo posible. Y en Chile en este momento hay casi 100% de cobertura a todos los estudiantes del país. Por lo cual se produjo un pequeño problema, o más que un pequeño problema, el problema gigante que un poco plantea el texto. Es que tenemos un sistema educativo que fue diseñado para la exclusión social, pero que no puede excluir. Porque ahora no pueden haber niños que no se eduquen. En algún lugar, por así decirlo, van a dar los niños que no responden al sistema educativo, que es dentro del mismo sistema educativo. Entonces lo que plantea Monse es hacer otras cosas cuando no está funcionando, pero implica cambiar la lógica de funcionamiento del sistema educativo. De hecho, han tenido que hacer leyes por las mismas resistencias que tiene el sistema. Cuando al principio de la clase le comentaba que el PI de los colegios ahora exige programas específicos, como el de sexualidad y género, como el de inclusión, como el de convivencia, tiene que ver con que el mismo sistema ha buscado formas distintas de relacionarse con los estudiantes. El tema, y ahí las mismas tensiones dialécticas, es que el mismo sistema capitalista, que necesita ciertas formas de pensar, ha buscado formas alternativas de trabajar. Entonces los colegios jamás son elementos unitarios. Hay diferentes dificultades. Como lo plantea Monse, hay que hacer cosas para probar algo distinto. Pero el problema es cómo pruebo algo distinto, cómo convenzo a otro de hacer algo distinto cuando afecta sus propias formas de entender la educación. Chiquillos, ¿cómo estamos con la hora? Porque partimos a las 9:35, 10:35. Normalmente tiene un descanso a qué hora? Normalmente. Profe, normalmente hay ramos donde tenemos solamente una hora, es lo más común. Y cuando tenemos más, eh, hasta que termine la clase, pero si va a ser los dos bloques, quizá igual podríamos tener un receso. Normalmente tiene clase 40 minutos. Chiquillos, como les comentaba, yo recién llegué a la UPLA, así que estoy aprendiendo.
Si normalmente son 40 minutos, voy a darles un ejemplo en relación al tema que estábamos viendo y con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿Ya? Porque ya nos pasamos los 40 minutos. Lo que pasa, yo también trabajo en la USACH y la USACH compró para todos los profesores el formato premium de Zoom, entonces yo puedo tirarme las 3 horas a hacer clase, pero si están acostumbrados a 40 minutos, es básicamente reventarlo. No es como lo mejor para la primera clase. No, sí, entiendo lo de lo de dar tiempo de descanso. No les da tanta la cosa. Agradezco la honestidad. Voy a dar este ejemplo y a las 11 terminamos la clase. ¿Ya? Porque igual ya hemos estado 1 hora 10 minutos. Que esos son 70 minutos. Y me dicen que hacen 2 bloques de 40, o sea, lo más hacen 80. Ya. En relación a, por ejemplo, el cambio, y que es un tema que también se ve mucho en el rol ético profesional que ustedes van a tener que tomar. O sea, en mi caso voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando llegué al colegio hacía muchas cosas bien, pero algo que no hacían bien era el proceso de denuncia en casos de maltrato infantil. Todos los profesores preferían mirar para el lado y los que no miraban para el lado no sabían qué hacer. Entonces, yo venía de trabajar de Sename, ya tenía experiencia en el sistema y claramente la primera vez que vi a un estudiante literalmente con el ojo morado, hice lo que, ni siquiera hice algo heroico, sino que hice lo que la ley dice que tiene que hacer cualquier profesional que trabaja en un colegio que ve un acto de violencia. Sea psicólogo, sea profesor, directivo, lo que sea. Que es tomar a ese niño, llevarlo a constatar lesiones y después llevarlo a generar una denuncia por parte del colegio. El problema es que en el colegio que trabajo, ningún profesor estaba dispuesto a hacer eso en ese momento. En la actualidad, y a partir de esa primera, por así decirlo, denuncia, empezaron a abrirse muchos casos, empezó a cambiar el concepto, la violencia no es aceptable, temas que siempre estuvieron en el ambiente, que habían profesores que no les gustaba ese tema, que no les gustaba mirar para el lado, pero no sabían qué hacer, empezó a desencadenar una serie de acciones. De hecho, es súper triste lo que voy a decir ahora, pero a mí me felicitan en los programas de Sename y en Tribunal de Familia, porque somos el colegio que más denuncias hace cuando hay casos de violencia o casos de abuso sexual a nuestros estudiantes. Y eso no ha sido solo por mi trabajo, sino que ha sido por el trabajo de muchos docentes que tenían la intención de hacer, por así decirlo, lo que la ley nos plantea que tenemos que hacer, pero que además es lo justo para esos niños que sufren o que reciben violencia o que son abusados sexualmente de forma constante. Y en la actualidad son un colegio que hace hartas denuncias, hay protocolos, los profesores son súper aguja, por así decirlo, para detectar signos de abuso, signos de violencia dentro de la relación con los padres. Pero eso implica que en un momento, y que es el centro un poco del ejemplo, es que los procesos de cambio al interior de las comunidades educativas implica dar un paso adelante y decir yo me hago responsable.
que va más allá de la crítica, de entender la estructura de reproducción del sistema capitalista que se dan dentro de los colegios. Implica en algún momento decir, yo me hago responsable. Nació solo yo. Muchos profesores en otros ámbitos se han hecho responsables. Trabajo con una profesora que abrió el primer gobierno estudiantil que hay en el colegio hace 3 años funcionando. Y fue un trabajo que hizo casi sola. Frente a muchos profesores que tenían más antigüedad en el colegio que decían que eso no iba a funcionar, que lo había intentado, que no iba a funcionar, y ella sola casi me pidió un poco de ayuda a mí, a 2, 3, 4 personas más, pero ella casi sola levantó, y en la actualidad el colegio tiene un gobierno estudiantil electo, donde participan los chiquillos de primero básico, donde hay campañas, donde hay debate, donde hay propuestas, debate e ideas. Pero eso implica que es lo más difícil cuando uno lee textos muy críticos, que está la parte que en ningún momento te dicen que para producir cambios alguien tiene que hacerse responsable de movilizar esos cambios. Y era como, para cerrar la clase, era como la parte final, era darle a entender de que si ustedes tienen, que uno cuando lee a la profesora Baltar le encuentra toda la razón, a la María Julia. Casi todo lo que dice, quizás podría estar en pequeños desacuerdos en ciertos ámbitos, todo lo que dice es real y se da en el día a día. El tema es qué hago yo o cómo me planteo, qué estoy dispuesta a hacer frente a eso. Y era eso para cerrar. Están ahí todavía, no se han ido. Aquí estamos, profe. Ya. Ya, me escucha. Perfecto, o sea, es eso. Muchas veces es muy fácil, no digo que sea fácil, de hecho implica un conocimiento bastante importante de teoría, el entender todos los elementos represivos, excluyentes y reproductivos que hay dentro de un establecimiento educacional. El tema es que se hace a partir de eso. Y eso no hay ningún profesor que se los pueda enseñar, no hay ninguna persona que se los pueda guiar, sino que implica una decisión ética que van a tener que hacer ustedes cuando sean profesionales. Hasta aquí. Ya, chiquillos. Fue un gusto haber tenido la primera clase. Como les dije, entre hoy y mañana más tardar les voy a mandar las preguntas y la rúbrica para trabajar con este primer texto. A menos que no tengan alguna pregunta, duda o consulta, lo dejamos hasta acá. Gracias por los saludos, Matías, Luciano, Monse, Micaela, Valentina. No me den las gracias. Todavía no han visto la prueba que les voy a tirar. No. Después hablamos. Me asusté. Sí. Nos mató. Ya. Chao, cuídense, chicos.